Es importante crear conciencia de que las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar, a desarrollarse, a moverse en la vida, a llevar una vida social normal de acuerdo a lo que le permita su capacidad. En esta noche vamos a hablar con Sujei de Jesús. Ella viene de FENADIP, la Federación Nacional de Discapacidad aquí en la República Dominicana. Con ella vamos a interactuar sobre cuáles son las principales necesidades que están presentando nuestros discapacitados aquí en el país. Bien, amigos y amigas, como les comenté hace unos segunditos, diciembre es una época hermosísima, de verdad es una época que nos lleva a compartir, a ser solidarios, a amar al prójimo, a apoyarlo. En esta noche, aquí en Acércate Más, vamos a tratar un tema relacionado o trataremos, ¿no?, de englobar el tema de la discapacidad en la República Dominicana. Vamos a interactuar en este momento con Sujei de Jesús. Ella es vocera de FENADIP, la Federación Nacional de Discapacidad en la República Dominicana. Bienvenida, acércate más, Sujei. Gracias, querida. De verdad que es un placer para mí estar aquí y creo que es una oportunidad maravillosa de en este tiempo de amor, de solidaridad, de respeto por la vida, porque como que uno se pone así en esa sintonía, que a mí me parece que deberíamos de mantenerla todo el año, pero bueno, es en esa época que nos ponemos así. Así es, ¿no? Y debemos aprovechar. Por eso esperamos que en esta noche, aquí en Acércate Más, que tenemos bien al dedillo y sabemos lo que significa tener a un ser querido presentando algún tipo de discapacidad. Lo más difícil aquí quizás no es la situación o la condición que esté presentando, sino cómo lo ve la sociedad, el trato que le da su gobierno, el trato que reciben en su país. Sujei es una comunicadora de larga trayectoria, la pueden escuchar en la emisora de las Fuerzas Armadas, en su programa Volando Lluvia de Chichiguas. Ahí la pueden escuchar. De 7 a 9 de la mañana los domingos. Es así. Sujei, pero vamos a entrar en materia. Vimos que el pasado 3 de diciembre, siendo el Día Internacional de la Discapacidad, ustedes se pronunciaron y dentro de sus pronunciamientos hicieron una serie de reclamos. Hablemos un poquito aquí de cómo está el sector, qué es lo que más les está afectando en este momento. Bien, Nana, sí, tenemos que hablar del día 3 de diciembre de este 2021 que acaba de pasar, que nos permite una nueva oportunidad de poner en la palestra el tema de la inclusión, porque se celebra, se aprovecha para visibilizar las necesidades del sector de las personas con discapacidad y la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana, FENADIT, que agrupa 60 instituciones de las distintas discapacidades, tuvo la oportunidad y la encomienda del sector, por decirlo de algún modo, de a través de pronunciamientos tanto en la Eucaristía, que se celebra de manera regular hace 29 años ya, en la Catedral Primada de América, y de ahí entonces se acude al altar de la patria a la ofrenda floral, porque hay una vinculación, hay una necesidad de destacar y de precisar lo que desearon nuestros padres de la patria en un momento, que fue una sociedad libre y de todos y todas, y nosotros somos parte de esa sociedad, aunque tengamos una diferencia, pero todos somos diferentes. Una persona puede ser más alta, una más bajita, una más gruesa, otra menos, pero somos personas todos. Unas tienen discapacidad visual, es mi caso, otras la tienen intelectual, otros física, pero somos personas, ¿verdad? Entonces, el presidente de la federación, que es un colega nuestro, es periodista también, Ángel Espinal Martínez, tomó la oportunidad y la voz cantante
de parte del sector para hacer un llamado. Primero, que el presidente nos reciba, el presidente Luis Abinader. ¿Cuál es la razón? En septiembre del 2020, en una actividad, en una rueda de prensa en Santiago de los Caballeros, ellos estuvieron juntos y allí surgió la necesidad de reunirnos. Era nuevecito el gobierno, ¿sabes? Y por ende hay nueva. Claro, y por ende hay que poner las cartas sobre la mesa. Es así. Somos este sector, necesitamos esto, tenemos esta ley, actualizar la información. Nadie tiene que saberlo todo, el presidente no tiene que saberlo todo, hay que darle información, ¿verdad? Pero aunque quedamos de que a través de Paliza, pues sí se iba a llevar a cabo ese momento, ese encuentro, todavía estamos en espera. Estamos solicitando que ya pongamos fecha porque ha pasado un tiempo, ya estamos en diciembre 2021, todavía no se ha generado esa reunión. Y tenemos un grupo de entidades que forman parte de la federación y otras que no, fuera del presupuesto del 2022. ¿Cómo van a trabajar entonces? No hay forma, no hay forma. No Entonces, ¿no han recibido ningún tipo de respuesta desde el Estado de interés para reunirse y presentar este pliego de demandas? No vamos a decir que no ha habido el interés, porque el señor presidente de la República sí, digamos, aprobó la iniciativa. Claro, vamos a reunirnos, y se quedó en pendiente. Todavía no se ha logrado que tengamos fecha. Estamos solicitándola y va a haber una manifestación masiva si en esta semana no tenemos la fecha. ¿Por qué? Porque han habido desvinculaciones de compañeros con discapacidad que están insertados, pero aquí hay un tema. No es por la discapacidad que se contratan las personas en este caso, es por su desempeño laboral, no es por la discapacidad. Esto lo avala la ley 513. La ley 513 manda que haya un 2% de personas con discapacidad contratadas, que las empresas contraten a estas personas, y un 5% para el Estado. No está pasando, está un poco ahí como si fuera si quiero. No, si quiero, es por ley. Tenemos la ley 513, hace 8 años vigente, pero tenemos el Consejo Nacional de Discapacidad que tiene 20 años de existencia, pero tenemos la convención, bueno, la Constitución, que también es clara en lo que tiene que ver con el trato justo y considerado de las personas, partiendo de su dignidad de ser persona. Claro, claro, es así. Y tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es internacional. Tenemos demasiadas leyes y tenemos demasiada intención como para que estemos hablando de inclusión, ¿verdad que sí? Es así, pero todo eso se está quedando en el aire hasta que no se aterricen, y entendemos que la mejor manera de canalizar todo eso y que se aúnen esfuerzos para beneficiar a este sector, que como bien lo acabas de decir, no es una ayuda, no es una ofrenda, no es una limosna a estas personas que padecen algún tipo de discapacidad. A mí me consta que muchas veces ejecutan su trabajo con más empeño, con más amor, con más dedicación y sin temor a equivocarme, muchas veces más profesionales que cualquier persona que no tenga una discapacidad. Por eso entendemos que el gobierno dominicano debe atender el sector y escuchar cuáles son sus demandas. Aparte de eso, me gustaría llamar también al sector empresarial. Entiendan que la Constitución, hay leyes que le facultan para abrir sus puertas a estas personas con discapacidad, ayudarlos a prepararse también, seamos más humanos. En el caso de la inclusión a nivel laboral, en el sector privado, ¿cómo están ustedes manejándose? ¿Cuál es la percepción hasta este punto? Bueno, hablamos ahorita fuera del aire, me parece que fue de conciencia. Tenemos que seguir haciendo conciencia, tenemos que seguir dando a conocer la ley, porque realmente a veces por desconocimiento se cometen errores o violaciones de derechos. Hay inserción laboral, pero no es la suficiente. A mí no me gusta el tema de las cuotas,
no, que la mujer tiene una Ujú. X cuota Es para así. X cosa. No, no me gusta. Que las personas con discapacidad tienen una cuota para ser insertadas. No, no creo en las cuotas de manera personal. Pero bueno, está bien. Tenemos una ley que manda X cuotas, tanto a nivel público como a nivel privado, pero esa cuota no se está tampoco honrando. O sea, hay de alguna manera una lentitud, de alguna manera una situación, debería de estar ya el país en un momento hasta de sanciones. Porque sí, o sea, Es no así. es que tú Es así. quieras, repetimos, es que tienes que. Es así. Y no es por un favor es un deber de. Si un grupo de personas con discapacidad entran al tren laboral, sea público o privado, comienzan a generar ingresos y pagan impuestos, entonces se beneficia el país. Es Pero así. si este grupo de personas con discapacidad se queda porque alguien no quiera, sentados en la casa, solamente consumiendo, y hay que darle lo que consumen, ¿qué pasa? Una carga para el Estado, una carga para la familia, una carga para la sociedad. ¿Qué tiene más sentido? Que genere ingresos, ¿verdad? Claro. Y que pague impuestos. No, Entonces yo no y que son entiendo. personas útiles, son personas, Claro, el sí. hecho de usted lacerar ese derecho a una persona de poder ganarse la vida, de poder trabajar, eso le genera secuelas hasta a nivel psicológico, Así es. problema en la familia. Y de verdad es como un daño tras otro en el que entiendo que todos podemos colaborar, en el que todos podemos cooperar. ¿Entiende usted que hay factores políticos que estén interviniendo quizá para que esta reunión no se produzca o para que no surjan propiedades que puedan beneficiar a este sector? Fíjate, no puedo, no tengo el conocimiento de que sea algo de esa naturaleza. Lo que entendemos es que estamos con autoridades nuevas, sí, y nadie tiene la obligación de saberlo todo, por lo que es necesario la socialización, el poner en la mesa las necesidades, los requerimientos, los procedimientos, las políticas públicas que debemos tener claras y específicas para el conocimiento apropiado y la ejecución oportuna. Por eso la reunión, por eso queremos Sí, reunirnos, sí. porque nadie tiene la obligación de saberlo todo. Repetimos, yo no puedo decir, la federación no puede decir, que sea porque no hay intención o porque hay algún interés. No creo. Pero sí creo que a veces el desconocimiento propicia situaciones, Sí, violación de derechos. es un, bueno, podemos decir que es un desconocimiento, ¿no? Pero entiendo que en el plato del manjar del gobierno dominicano debe haber una porción, debe haber una esquinita que les interese a ellos ayudar al sector de la discapacidad de la República Dominicana. Eh, en mi caso particular, yo soy madre de un adolescente diagnosticado con TEA, autismo a los 3 años. Tiene 17 años en este momento y mi hijo le han cerrado las puertas en los colegios. Sí, así, Y en mi eso no es que el cara. colegio quiera, es que tiene que En darle mi cara. educación. Ujú. No, no lo aceptamos, no lo podemos incluir, no lo vamos a recibir. Es algo que lo he vivido yo en carne propia, en mis Violación de derechos entrañas, se llama. donde Ujú. humillan a mi hijo, teniendo quizás yo la posibilidad de pagar el colegio. Esto quizás no sea un tema que yo deba traer aquí al espacio, pero debo presentarlo. ¿Saben por qué? Porque así como en mi caso he visto muchos, y mi hijo tiene 17 años y yo no tengo la posibilidad quizás dentro de 2 o 3 de poder incluirlo a un nivel laboral. Porque a nivel académico le han cerrado las puertas en mi país. Y debo destacar que he tenido la oportunidad de viajar a otras naciones desarrolladas. Y el trato, cuando usted dice es un niño especial, a usted no lo cargan porque no lo pueden cargar. Las Lo tratan facilidades como persona, porque ese es el es lo que punto. anhelo, Ajá. es lo que yo deseo con este tipo de programas aquí en Acércate Más. Por eso este programa se llama Acércate Más.
porque entiendo que si no nos acercamos a la realidad de las personas, a la realidad y las necesidades de nuestro sector con discapacidad, no lo vamos a entender nunca. El primer factor, y entiendo que no sé si tú te has dado cuenta, es la sociedad. Como cuando tú estás caminando, la gente ve que tú tienes una situación y la misma gente te rechaza, se aleja de ti. En los momentos que yo he podido viajar fuera de la República Dominicana es todo lo contrario. Facilidades, cruza por aquí, tú eres especial, ven, ponte delante. Ay, el niño, sin tú decirle que tiene ninguna condición, ay, mira, el niño es una cultura. Viene un trato exacto. Entonces, cuando usted me dice, no, que no hay necesidad de que el gobierno lo sepa todo, yo entiendo que sí. Cuando usted se siente en esa silla, señor presidente, usted tiene que saber todo cuando usted se sentó ahí. Eso es como cuando usted se casa con una mujer. Usted tiene que saber cuando usted se casó con esa mujer todo de ella. ¿O que la va a conocer después que te case con ella? No es así. Entonces, a mí me preocupa mucho la realidad de este sector, de cómo están vulnerabilizados, cómo los están cancelando sin justificaciones. Personas que están trabajando, porque no es botella, que yo entienda, y que no es el número grande que trabaja, porque esa es otra parte de la historia. Estamos ante un sector muy amplio. Es un 15% de personas un aproximadamente. Porque no tenemos un censo, no tenemos que arroje una estadística de cuántas personas hay realmente en la República Dominicana. Comenzando por ese principio, es aproximadamente un 15%, pero estamos hablando de mucho más de 1 millón de personas, ¿verdad? Es un número considerable e interesante. De este número de personas, muchos tienen distintas discapacidades, visual, físico-motora, intelectual, pero de ese número, que cada una de las discapacidades es en sí mismo, no son todos los que trabajan. Ya comenzamos a evidenciar que es un sector vulnerabilizado, pero también en franca pobreza. Porque como tú no estás en pobreza si no puedes ingresar dinero, por lógica, ¿verdad? Entonces, como decía en un principio, ¿a quién es que más le conviene al país? Que su gente pueda generar ingresos, pueda no ser una persona que necesite del asistencialismo, la ración alimenticia para poder comer, la ayuda para poder vivir. Es mejor ganarse el dinero y poder comprarlo con él, ¿verdad? Es mejor. Claro, tú te sientes diferente. Y cuéntanos algo en el aspecto de social. Por ejemplo, en tu caso, cuando te manejas, que veo que andas y te trasladas a todos los lugares, ¿cómo ha sido tu vida? Háblanos un poco de qué te parece el trato de la sociedad cuando te ven, cómo te tratan. Explícanos un poquito. Bueno, en sentido general, es interesante. Nuestro país tiene una característica. La gente es hospitalaria y es alegre, dicen turísticamente hablando. Sí, la gente suele ser solidaria en la calle, ofrecer su ayuda o aún sin preguntar, querer ayudar, qué sé yo, a cruzar una calle. Es necesario, y es muy buena tu pregunta, porque, por ejemplo, para cruzar las calles con la utilización del bastón blanco, que es, en nuestro caso, o sea, en el caso de las personas con discapacidad visual, la herramienta que nos permite independencia. Es el instrumento que nos da seguridad física también, porque me permite rastrear obstáculos, darme cuenta de ellos, y también que los vehículos puedan darse cuenta que yo tengo discapacidad visual y no chocarme. Ahí voy con la importancia de tu pregunta. Si no hablamos de esto en medios de comunicación, si no hablamos de esto en las escuelas, en las universidades, en el acércate más, acercándonos a la sociedad, en las iglesias, en fin, en donde se agrupan personas, no tienen por qué saber que el bastón blanco es un símbolo de que esa persona tiene una discapacidad visual. No tienen, se debería de entender, pero no, o sea, hay que decirlo, hay que hacer conciencia, que hay personas que necesitan un audífono, un dispositivo para oír, que no pueden comunicarse de otra manera,
y que esas son aún más marginadas. Porque aquí, ¿cuántas personas saben lenguaje de señas? Muy ¿Tú pocas. te imaginas? ¿Tú te has preguntado lo caro que es tener interpretación del lenguaje de señas? Pero debería de ser parte de la política pública incentivar a las personas a aprender el lenguaje y colocarlos en las diferentes instituciones, en los diferentes lugares, parques. Nosotros tenemos derecho de ir a un parque, tenemos derecho de ir a un museo, tenemos derecho de ir a la playa, tenemos derecho de ir a una piscina, tenemos derecho de ir a la catedral, pero debería ser parte de la política pública, como repito, incentivar que haya más intérpretes de lenguaje de señas. Repito, o sea, es algo costoso, es un esfuerzo bastante, es mucho esfuerzo que hacen las personas al momento de hacer la interpretación para las personas con discapacidad auditiva, pero no me puedes decir, bueno, pero si no hay público con discapacidad auditiva, yo entonces no tengo que utilizar el intérprete. Sí, tú no sabes qué público es que te está viendo. Claro, claro. Entonces no es tú tienes necesidad. que comunicar para todo el mundo, porque si no tú estás siendo exclusivo o Exactamente. excluyente. Y necesitamos de forma ser inconsciente o consciente, Ajá. estás excluyendo a un sector que tú no conoces. Que no conoces. Tú ves, este es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio. Yo tengo que destacar que sí hemos avanzado mucho en el país. Claro. En materia de trabajar con niños, pero entendemos que falta mucho por hacer, sí, señor presidente. Y a Raquel también falta mucho trabajo todavía mucho, y sí, entendemos que ustedes tienen quizás las buenas intenciones para hacerlo. Esperamos que la próxima vez que yo tenga a Sujei aquí, ella nos hable de que ustedes lo recibieron, claro. Sí, que vengamos con la buena noticia. Con la buena nueva, y claro, se acordó esto. Bueno, Sujei, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Acércate Más. Si hay alguna red social donde puedan seguir a la institución, si tienen algún Instagram o algún Fenadit perfil. ONG, sí, búsquenla y ayúdennos todos los que están escuchando. Te decía, y brevemente lo voy a decir antes de que terminemos, no es que queremos un país para personas con discapacidad, no. Es que somos parte del país. Es que si tú estás embarazada, por ejemplo, y tal vez de mucho tiempo de gestación o tienes alguna situación en el embarazo, tú vas a preferir una rampa que una escalera. Es así. Entonces vamos a construir sin escaleras. Vamos a eliminar la escalera y hacer la rampa o el ascensor. No, y construir algo que lo beneficie, propiciar que ya vamos a despedir. Pero es importantísimo, señores, el que tapen todos esos hoyos en las calles, porque miren, se ven muchas cosas, personas andando con el bastón y personas también con silla de ruedas y tienen que dar unos saltos porque se encuentran con una alcantarilla, ¿qué le llaman así a eso? Sí. Abierto filtrante y corren destapado y todo eso. Sí, de verdad que podemos tener un hermoso país, mucho mejor. Mucho más accesible. Es así, vamos a trabajar por eso. Sí. Amigos y amigas, continúen con nosotros aquí en Acércate Más.